Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar analizando el libro de Clean Code de Robert Martin. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 9 que habla acerca de las pruebas unitarias. Veremos qué es una prueba unitaria, veremos qué es el TDD o Test Driven Development, también vamos a hablar de las leyes de Test Driven Development y veremos qué características debe tener una prueba para considerarse código limpio. Así que, vamos a comenzar. Como te decía, el tema de hoy son las pruebas unitarias. La idea es que, como programadores, nosotros creamos aplicaciones. Esas aplicaciones van a realizar acciones. Como por ejemplo, que puede ser una aplicación de películas y yo debo de poder crear un actor en el sistema. O yo debo de poder borrar un actor del sistema, etc. O puede ser una aplicación que se encargue de enviar emails, recibir emails, lo que sea. La idea es que este software, aunque lo podemos probar de manera manual, y es ideal que lo probemos manualmente, también podemos crear lo que se conocen como pruebas automáticas. Las pruebas automáticas se van a encargar de probar nuestro software para verificar el correcto funcionamiento de nuestra aplicación, es decir, verificar que nuestra aplicación hace lo que se supone que tiene que hacer, pero esta verificación se puede hacer de una manera automática a través de las pruebas automáticas, puesto que entonces tú vas a tener unas pruebas automáticas, tú vas a tener la confianza de que no importa el cambio que tú hagas en tu aplicación, al correr las pruebas automáticas tú puedes verificar el correcto funcionamiento de tu software. Entonces, vamos a ver que dentro de ese grupo de pruebas automáticas hay varios tipos de pruebas. Hay pruebas de integración, pruebas de sistema y hay unas que se llaman pruebas unitarias, que son las que vamos a tocar hoy. Las pruebas unitarias son aquellas las que se encargan de trabajar una unidad de trabajo. Son las pruebas que se encargan de probar una unidad de trabajo. Pero, ¿qué es una unidad de trabajo? Algunas personas consideran que una unidad de trabajo es simplemente un método o una clase o algo por el estilo. En este video vamos a hablar más en términos de especificación o comportamiento. Es decir, nos vamos a concentrar en pruebas que verifican el correcto funcionamiento de un software como un todo y no tanto de un simple método. De nuevo, hay muchas maneras de ver este tipo de cosas. Como te decía en videos anteriores, muchas de las cosas que decimos aquí son lineamientos, ideas, sugerencias, no son reglas escritas en piedra ni nada por el estilo. Yo te voy a hablar acerca de lo conveniente que es ver una prueba unitaria como una prueba que se encarga de verificar especificaciones del software y no tanto una prueba que se encarga de probar un método de una clase X de tu sistema. Entonces, ya ahora que sabemos más o menos que una prueba unitaria nos sirve entonces para verificar el correcto funcionamiento de una unidad de trabajo, podemos hablar de TDD. TDD o Test Driven Development, que en español significa desarrollo orientado a pruebas, lo que hace es que nos indica que en vez de tú escribir tu aplicación y luego escribir el código de pruebas que verifiquen el correcto funcionamiento de dicha aplicación, tú empieces escribiendo el código de pruebas y luego trabajes el código de tu aplicación, es decir, empezar por la prueba y a partir de esas pruebas ir escribiendo el software de tu aplicación. Esto tiene varias ventajas. La primera ventaja es que te obliga a escribir un software probable. Cuando hablamos de un software probable, nos referimos a un software que sea fácil de probar. Nos referimos a un software que va a tender a ser relativamente desacoplado porque tú lo vas a estar probando a medida que tú lo hagas y tú te vas a dar cuenta cuáles patrones no te permiten realizar tus pruebas automáticas de manera cómoda. Entonces, como tú estás haciendo la prueba de primero, pues el diseño de tu aplicación, la arquitectura de tu aplicación va a tener la característica de ser probable, de ser fácil de probar porque tú vas a estarla probando a medida que tú la vas creando, que tú vas creando esa funcionalidad. Una segunda ventaja es que te aseguras de que no te aburras a la hora de crear tus pruebas. ¿Por qué digo eso? Porque a veces sucede que tú creas un módulo, una clase, lo que sea, una funcionalidad y, ok, la creaste tu funcionalidad, la probaste manualmente y viste que funciona. Y ahora tú quizás te pongas a evaluar y me pongo a hacer una prueba automática o mejor me pongo a hacer otra cosa.
Algunos dirán, bueno, pero es que ya yo lo probé, ya yo lo hice y ya yo veo que funciona, ¿para qué yo me voy a poner a hacer dizque la prueba? Y muchas personas, lamentablemente, optan por no hacer la prueba. ¿Por qué? Porque si ya hicieron la funcionalidad y vieron que funciona con los ojos de la cara, ¿para qué se van a poner dizque a estar creando un código extra solamente para probar el código de la aplicación? Y esto no está bien en general porque definitivamente, como profesionales del software, las pruebas automáticas nos van a ayudar, sean unitarias de integración, no importa, las pruebas automáticas nos van a ayudar a dar cierta calidad a nuestro producto porque vamos a saber que vamos a tener la confianza de en cualquier momento poder verificar las especificaciones de nuestra aplicación. Vamos a poder, después de hacer un cambio, por ejemplo, vamos a poder correr un botón, o mejor dicho, ejecutar un botón, presionar un botón, y eso va a correr toda la suite de pruebas. Todo el conjunto de pruebas automáticas que se encarga de verificar el correcto funcionamiento de nuestra aplicación. Y eso nos permite entonces brindar calidad. Y calidad es un símbolo del profesionalismo. Así que es muy lamentable cuando, por una razón u otra, no escribimos pruebas automáticas que verifiquen el funcionamiento de nuestra aplicación. Entonces, como te decía, una manera de evitar eso, que no es la única, claro, es utilizar TDD. Porque como tú escribes la prueba primero, pues la prueba siempre va a estar escrita. Porque primero tú vas a escribir la prueba y luego tú vas a escribir el código que se supone que dicha prueba debe de verificar. Ahora, ¿cómo hacemos esto exactamente? O sea, ¿cómo se visualiza? Porque es muy fácil decirlo de boca, pero vamos a ver cómo se visualiza el utilizar TDD. El libro nos ofrece 3 leyes de TDD. Y sí, aquí dice 2 leyes porque a mí me gusta resumirla en 2 porque yo siento que es más entendible. Las 3 leyes dicen básicamente cuál es el conjunto de pasos que tú debes de seguir a la hora de desarrollar software si tú quieres utilizar TDD. Sin embargo, yo creo que es más entendible si lo resumimos en 2 simples leyes. Vamos a ver. La primera ley dice: escribe suficiente código de una prueba unitaria hasta que falle. Ok. Tú debes de empezar a escribir código. Esto es al inicio de tu aplicación. Digamos que te llegó un requerimiento, tienes que hacer algo, ¿cierto? Lo primero que tú debes de hacer, el primer paso o la primera ley, escribe suficiente código de una prueba unitaria hasta que falle. Empieza a escribir tu prueba unitaria y cuando falle, detente. Y sigue el segundo paso o la segunda ley. ¿Y qué dice la segunda ley? Escribe suficiente código de producción para hacer que la prueba deje de fallar. Perfecto, y ya. Es básicamente un ciclo entre la primera ley y la segunda ley, que lo podemos ver como primer paso y segundo paso. Nos vamos a mantener alternándonos entre escribir el suficiente código de prueba hasta que falle y luego vamos al código de producción y escribimos el suficiente código de producción que va a hacer que el código de la prueba deje de fallar. Cuando hablamos de código de producción nos referimos a el código final de nuestra aplicación, es decir, lo que en sí queremos desarrollar y enviar hacia un cliente para que lo utilice, sea una página de internet, sea una aplicación de celular, una aplicación desktop, lo que sea, no importa. El tema es que el código de producción es el que nosotros vamos a enviar para que alguien lo utilice, ¿cierto? Entonces, aunque tenemos estos 2 pasos de primer paso, primera ley, escribe suficiente código de una prueba unitaria hasta que falle, y segunda ley, escribe suficiente código de producción para hacer que la prueba deje de fallar. Pienso que de todos modos es útil ver paso a paso un ejemplo, un simple ejemplo, solamente para que nos ayude a visualizar, porque yo también en un principio tenía problemas en ver en mi mente por lo menos cómo se ve esto. Vamos a ver un ejemplo que yo he preparado. Vamos a ver que tenemos un primer paso. Vamos a decir que yo tengo que crear una funcionalidad que se encargue de agregar un actor a una base de datos. Estamos haciendo una aplicación de películas y yo quiero poder agregar un actor a una base de datos. Perfecto. Yo creo mi método de prueba. Fíjate que este es un método de prueba en C#. De nuevo, todo esto aplica a Python, JavaScript o lo que sea, pero en nuestro caso, como mi canal es seguido principalmente por personas que trabajan con .NET, utilizo C# para mis ejemplos. Y aquí yo tengo un método llamado ¿puedo agregar un actor a la base de datos? Ok, este es un método de prueba que lo que parece que va a verificar es que podamos agregar un actor a la base de datos. Entonces, esta aplicación que yo voy a hacer es un Web API y en los Web APIs utilizamos controladores. Los controladores son clases de las cuales se encargan de recibir una petición HTTP y responder a ella. Entonces, yo digo var controladores igual a nuevo actores controller. Y fíjate que yo tengo esta
raya debajo de Actores Controller. ¿Por qué? Porque yo no he creado Actores Controller. Esto es al inicio del desarrollo de un proyecto. Yo no he creado esa clase, así que, ¿qué pasa? Que mi prueba está fallando. No compila ni siquiera. Ah, bueno. Entonces eso quiere decir que yo tengo que ir al segundo paso, que es por lo menos escribir el mínimo código necesario de producción para que este código de prueba falle. ¿Y cuál es el mínimo código que yo tengo que escribir? Pues crear la clase Actores Controller, ¿cierto? Bueno, ok. Entonces, ya luego de yo hacer este segundo paso, ahora Actores Controller va a dejar de fallar. Es decir, la prueba unitaria va a dejar de dar un error porque Actores Controller no existe. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Como yo quiero crear un actor, en el tercer paso, cuando hablo de paso ya me refiero a que estoy yendo lo primero que yo haga, lo segundo que yo haga, ahora lo tercero que yo voy a hacer. Es decir, yo me voy a mantener alternando entre el código de pruebas unitarias y el código de producción. En este tercer paso que yo tengo aquí, donde ya yo vuelvo para acá, hacia mi código de pruebas unitarias, fíjate que ya aquí Actores Controller está bien bonito, está bien coloreado porque ya es una clase que existe. Ahora yo quiero instanciar un actor, claro, porque si yo quiero crear un actor, yo tengo que instanciarlo. Pero fíjate que actor no existe. Y como actor no existe, entonces ahora yo tengo que ir a mi código de producción para escribir el mínimo código que me ayude a pasar este problema que yo tengo en mi código de pruebas, que es que la clase actor no existe. Bueno, ya yo hice eso, ¿cierto? Ahora volvemos para acá hacia mi código de pruebas y yo digo controlador actores.crear actor y le paso el actor. Perfecto, vamos avanzando. Y ahora, en el siguiente paso yo lo que hago es ir a producción, porque fíjate que esto no compila porque yo no tengo un método llamado crear actor. Así que yo tengo que crear ese método crear actor con un parámetro actor. Y ahí entonces yo continúo trabajando. Entonces, básicamente lo que te quiero mostrar con esto, con esta ilustración, es cómo se visualiza eso de utilizar esas dos leyes de TDD. Es que tú empiezas a escribir código de pruebas, como hicimos acá. Aquí en este primer paso yo empecé a escribir código de prueba y llegué a una parte en donde ya no podía continuar porque no me compila ni siquiera. Ya está fallando la prueba. Ah, entonces ahora yo tengo que ir a la segunda ley. La segunda ley me dice que yo tengo que escribir suficiente código de producción para que esta prueba que yo tengo aquí deje de fallar. Entonces eso fue lo que yo hice aquí. Y luego pude continuar con la siguiente parte de la prueba, que era decir que vamos a instanciar un actor. Y como no tenemos la clase actor, me tuve que ir al código de producción a instanciar el actor y así sucesivamente. Entonces la idea es mantenerse alternándose entre el código de pruebas y el código de producción. Tengo que escribir suficiente código de pruebas hasta que falle y luego tengo que ir a producción a escribir el suficiente código para que ese código de pruebas deje de fallar. Básicamente, en una manera visual, así es como se trabaja, o por lo menos es una manera de trabajar con TDD. Honestamente, yo nunca he trabajado con un TDD tan agresivo, por decirlo de algún modo, donde yo me mantengo yendo de las pruebas a producción y de producción a las pruebas en intervalos tan cortos de tiempo. En lo personal, yo diría que yo no uso tanto TDD de esta manera. Yo sí, a mí me gusta, no voy a decir que lo hago siempre, pero a mí me gusta escribir por lo menos, digamos, pruebas primero y luego escribir código de producción y verificar que esas pruebas funcionen. Por ejemplo, aquí yo tengo esto. Yo tengo, como a mí me gusta, yo escribo un conjunto de pruebas, las cuales van a fallar todas. Yo hago esto, por ejemplo. Digamos que estamos trabajando con la funcionalidad de poder crear un actor. Yo creo primero las pruebas negativas. Las pruebas negativas son aquellas que van a arrojar un error, es decir, van a probar una funcionalidad que va a fallar. Por ejemplo, si intento agregar un actor sin nombre, obtengo un error. Ok, yo voy a probar una funcionalidad que debe de arrojar un error, que en este caso es si el actor no tiene nombre. Perfecto, porque yo no quiero tener en la base de datos un actor sin nombre. Perfecto, eso es una especificación del negocio, no hay problema. Y yo simplemente digo assert is true, false. Bien, luego de que yo haga todas mis pruebas negativas, yo hago por lo menos una prueba positiva, que es donde yo digo, puedo crear el actor en la base de datos. Y de nuevo hago mi assert is true, false. Esto simplemente para que la prueba falle por defecto.
y ya yo sé que yo tengo esas pruebas pendientes por realizar. Y ya luego yo voy a mi código de producción y hago una implementación. Fíjate que aquí yo pongo implementación sencillamente y ahí yo hago lo mejor que yo pueda y ya luego yo empiezo a implementar las pruebas automáticas que yo tenía pendiente del paso anterior. De nuevo, esta es la manera como a mí me gusta. Eso no quiere decir que la otra manera esté mal ni nada por el estilo, pero yo nunca me he puesto a hacerlo de esa manera. Tal vez me gusta si yo lo intento. Honestamente, esta manera de hacer el trabajo, yo antes tenía mis dudas de primero hacer las pruebas y después el desarrollo, pero realmente me ha funcionado, me gusta bastante porque algo que hay que tomar en cuenta es que cuando tú estás desarrollando, parte del desarrollo es el debugging. ¿Qué es el debugging? Cuando tú, ¿cómo te digo? Cuando tú inspeccionas tu código para ver por qué está dando error. Piénsalo. Si tú nunca cometieras un error en tu código, tú nunca harías debugging. Claro, no hay que hacer debugging porque no hay bugs. Debugging significa debugging, como que sacar los bugs del código, básicamente. Si tú no cometes errores, si tú no cometes bugs, pues no hay que hacer debugging. Sentido común, ¿cierto? Entonces, la idea entonces es de que con las pruebas automáticas tú minimizas el tiempo de debugging porque como tú vas a tener muchas pruebas automáticas verificando distintos aspectos de tu software, entonces tú vas a poder correr tus pruebas. Una de ellas posiblemente te va a indicar dónde está el error, o por lo menos te va a ayudar a delimitar dónde está el error, y ahí, si quieres, puedes utilizar el debugger de tu IDE, por ejemplo, en mi caso Visual Studio o Visual Studio Code, IntelliJ, lo que sea, y así tú puedes desarrollar más rápido, porque ese es el tema. Las pruebas automáticas te ayudan a acortar el tiempo de debugging, quizás incluso llevarlo a cero en los mejores casos, lo que te permite, dando un vistazo general del tiempo de desarrollo, te permite cortar el tiempo de desarrollo, porque el tiempo de debugging es el que más tiempo toma, es el que más tiempo del desarrollo de un software suele tomarse. Desarrollar las aplicaciones, digamos que es la parte más fácil. Descubrir por qué exactamente está fallando puede ser lo que más tiempo te tome. Así que esa es una de las justificaciones que tenemos como profesionales del software para utilizar pruebas de desarrollo, para utilizar pruebas automáticas. Vamos a pasar al siguiente punto. Ya luego de las dos leyes tenemos las pruebas limpias. Cuando hablamos de pruebas limpias nos referimos a que, así como hasta ahora hemos hablado de distintas características que debe de tener el código de tu aplicación para que sea limpio, por ejemplo, tener funciones cortas, que las funciones tengan nombres significativos, las variables tengan nombres significativos, y ese tipo de cosas que hemos visto a lo largo de esta serie de videos, eso aplica también para el tema de las pruebas automáticas. Tu código de pruebas automáticas debiera ser mantenible, debiera ser un código que realmente no se entrometa en tu vida, que no sea un código que tú tengas que coger lucha para darle mantenimiento, para actualizarlo, ni nada por el estilo. Debería ser un código que tú trates con la misma rigurosidad, con la misma calidad que tu código de producción. Eso exceptuando la parte del performance, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en general debemos aplicar todas las buenas prácticas de desarrollo de software, tanto en nuestro código de producción como en nuestro código de pruebas automáticas, porque el problema está en que si tú permites que tus pruebas automáticas se vuelvan malas, es decir, sean mal código, entonces tú vas a tener el problema de que, como van a ser poco mantenibles, cuando empiecen a dar un error, por ejemplo, porque tú cambiaste el funcionamiento de tu software y la prueba refleja eso, refleja que hubo un cambio y que ahora algo está fallando, tú no vas a poder corregir la prueba porque va a ser poco mantenible, entonces tú lo que vas a hacer es abandonar la prueba y entonces te vas a quedar sin pruebas automáticas y por tanto sin el beneficio que se supone que te traen dichas pruebas automáticas. Y esto obviamente es un grave problema porque, como nos dice el libro, tener pruebas automáticas con mal código es peor que no tener pruebas automáticas, porque las pruebas automáticas con mal código se vuelven una carga. Una cosa es no tener pruebas automáticas y bueno, tener que hacer debugging cada vez que tú tengas un error. Y otra cosa es tener pruebas automáticas con código ineficiente, o mejor dicho, con código que sea poco legible, con código poco mantenible. Eso hace que tú simplemente te veas ralentizado en tu trabajo porque tienes que corregir el error de producción, pero también tienes que corregir el error de las pruebas. Entonces, ahora tienes dos problemas y no solamente uno.
Una característica muy importante, que para mí es tan importante que la puse en su propia línea aquí, es el desacoplamiento. Y me refiero al desacoplamiento de las pruebas. En software, cuando hablamos de desacoplamiento, nos referimos a la complejidad que existe entre la comunicación de distintas clases. La idea es que un software mantenible tiende a ser desacoplado de manera que haya flexibilidad en cómo una clase se comunica con otra. Ya hemos hablado del principio de inversión de dependencias, de inyectar interfaces y no tipos concretos para así poder tener flexibilidad. Perfecto. Pero un error que muchas personas cometen, lamentablemente, y que hace que sus pruebas automáticas no sean tan efectivas como podrían ser, o pruebas unitarias en este caso, es que el código de las pruebas está acoplado al código de producción. Déjame repetir eso. Lamentablemente, algunas personas crean sus pruebas automáticas de tal modo que el código de la prueba está acoplado al código de producción. ¿Y qué quiere decir esto? Que si el código de producción cambia, y fíjate que no estoy hablando de cambiar, por ejemplo, el funcionamiento, sino que simplemente cambia, por ejemplo, el nombre de una clase o cambia la cantidad de parámetros de una clase, esto hace que las pruebas automáticas fallen, y esto es un grave error. Y esto sucede porque, lamentablemente, algunas personas prueban detalles de implementación cuando deberían estar probando comportamiento o requerimientos. Las pruebas deben de concentrarse en comportamientos, no en detalles de implementación. Y esto ya, como te decía hace un momento, es más a nivel de guía, a nivel de consejo. Algunas personas prefieren que sus pruebas unitarias se basen en probar métodos a nivel individual y no tanto probar el funcionamiento, el comportamiento del software. Eso tiene el problema entonces de que te puede crear pruebas frágiles, pruebas acopladas, pruebas que si tu código de producción cambia, si un detalle de implementación cambia, entonces tu prueba puede empezar a fallar y eso es un problema. Y vamos a ver un ejemplo de eso en un minuto, pero el tema está en que lo ideal, y eso es en mi opinión, claro está, tú deberías concentrarte en probar el funcionamiento de tu software, en probar el requerimiento, el comportamiento y no tanto un método específico de una clase muy específica de tu software. No. Deberíamos concentrarnos en que si tenemos una aplicación de películas y queremos poder, por ejemplo, crear actores, pues yo debo de utilizar el API público de mi aplicación para yo ver si yo puedo crear un actor en la base de datos y verificar que ese actor se creó en la base de datos y no tanto estar verificando cada uno de los métodos privados, por ejemplo, de mi aplicación. Si pruebas detalles de implementación, cuando dichos detalles cambien, tus pruebas dejarán de compilar. Lo que te acabo de decir. Si te pones a hacer pruebas que trabajen con la parte que no es pública de tu aplicación, entonces cuando esos detalles de implementación cambien, vas a tener errores. Y de nuevo, vamos a ver un ejemplo de eso en un minuto. Lo que debemos probar es el API de nuestros módulos. Y fíjate que digo módulos, fíjate que yo soy muy específico ahora cuando digo módulos, porque, como te decía hace un momento, la idea de las pruebas unitarias idealmente es probar módulos y no tanto clases o métodos. Tus módulos son básicamente lo que tú estás desarrollando. Puede ser una librería, puede ser un web API, puede ser una aplicación móvil, no importa. El tema está en que las pruebas automáticas deberían concentrarse en aquello que exponen tus módulos, ya sea una librería, ya sea un web API, ya sea una aplicación móvil. Aquello que esas aplicaciones expongan, que esos módulos expongan, es lo que tú deberías de probar y no tanto los detalles de implementación, las clases internas de dicho software. Entonces te decía que vamos a ver un ejemplo para ver cómo se visualiza. Mira, aquí puedo agregar un actor a la base de datos. Ok, aquí vemos que tenemos la misma prueba que teníamos hace un momento. Aquí yo tengo actores controller, yo estoy instanciando esta clase, estoy instanciando un actor y estoy utilizando el método crear actor. Y vamos a decir que después de esto estamos haciendo una verificación de que todo funciona bien. Perfecto. Pareciera que no hay ningún problema, parece una prueba excelente. Sin embargo, es una prueba que está acoplada al detalle de implementación de mi aplicación. Y es que, fíjate que ahora, mira aquí, como yo digo, actores controller, yo le voy a hacer una modificación a actores controller. En vez de yo tener el código de agregar
un actor ahí mismo en el controlador, vamos a decir que yo quiero colocar ese código en su propia clase, en una clase llamada servicio actores, la cual yo estoy inyectando a través de inyección de dependencias. Ok, no hay ningún problema. Fíjate cómo aquí yo tengo en crear actor, que yo lo que estoy haciendo es ir a servicio actores y ahí es que está el código de crear actor. Digamos que yo estoy implementando algún tipo de arquitectura limpia donde yo quiero tener una buena separación de responsabilidades. Ok, no hay ningún problema con eso. Sin embargo, ahora mi prueba falla. Mira que eso de que el código de crear el actor esté en Actores Controller o en Servicio Actores, a nadie le importa. Es decir, desde el punto de vista del comportamiento de tu software, nada ha cambiado. Si tú mandas a crear un actor y ese código está en Actores Controller o ese código está en Servicio Actores, eso no importa desde el punto de vista del cliente del software. Si yo soy el cliente del Web API y yo te mando un actor para que tú lo crees, a mí no me importa. Si tú haces eso en un controlador o lo haces en un servicio o lo haces donde tú quieras, a mí eso se supone que no me importa. A mí me importa que funcione. Pero mira ahora, yo que soy una prueba automática en este caso, mira cómo ahora, porque tú cambiaste un detalle de implementación en producción, ahora la prueba automática falla. Es una prueba automática acoplada. Es una prueba automática que lamentablemente conoce detalles de implementación acerca del software que está probando. Si esta prueba se hubiera concentrado solamente en probar el API público, como se supone que debe ser probado con HTTP, entonces esto no pasara. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que yo tengo ahora una prueba desacoplada. Mira ahora, mira lo que yo estoy haciendo. Aquí no está todo el código porque es muy largo, pero sí te voy a decir básicamente lo que estoy haciendo. Yo tengo una variable URL que se llama API/actores, es decir, que su valor es API/actores. Aquí es donde se encuentra ese controlador de actores, ¿cierto? La idea es que yo puedo hacer una petición HTTP hacia API/actores, API/actores, y ahí yo voy a poder interactuar con mi controlador. Chévere. Entonces yo lo que hago es que yo tengo un código que me permite crear una base de datos. Entonces yo creo una base de datos en memoria, utilizando este método construir Web Application Factory. Eso lo que hace es que me permite levantar mi aplicación en memoria y utilizarla, y yo le paso una base de datos porque yo quiero que cada prueba unitaria tenga su propia base de datos. No importa porque es una base de datos en memoria, y como es una base de datos en memoria, se crea y se destruye bastante rápido. Entonces yo creo un cliente, y este cliente que tenemos aquí es un HTTP client, es decir, es un cliente HTTP que me va a permitir realizar peticiones HTTP hacia mi web API que está corriendo en memoria. Luego yo instancio un actor y yo digo cliente post as JSON async, que me permite hacer un HTTP post hacia la URL API/actores y le mando el actor. Y ya luego yo, a través de la respuesta HTTP, verifico que todo esté correcto. Por ejemplo, que en este caso me haya dado un 200 OK o un 201 created, etc. Pero el tema está en que aquí, ¿en qué parte de aquí yo estoy hablando de Actores Controller? ¿En qué parte de aquí yo tengo que saber que Actores Controller recibe como parámetro un servicio actores? En ninguna parte está eso. A mí, como cliente, en este caso como prueba, no me importa el detalle de implementación. Me interesa probar el API público de mi software. Me interesa probar el funcionamiento, el requerimiento que me pidieron, el comportamiento es la palabra que estaba buscando. El comportamiento es lo que yo quiero probar. A mí no me interesa probar detalles de implementación. En lo personal, a mí me gusta crear pruebas de esta manera, que prueben, verifiquen el comportamiento del software a través de su API público y que no se concentren demasiado en los detalles de implementación. Es claro que no todo el software que escribamos va a poder ser probado de esta manera, donde yo puedo montarlo en memoria e interactuar con él. Es cierto. Por ejemplo, si estamos haciendo una librería, quizás eso no tenga mucho sentido, pero de todos modos, si nos enfocamos en probar el API público de dicha librería, por ejemplo, entonces nuestras pruebas no van a ser tan frágiles como que el simple cambio de un detalle de implementación dañe muchas de nuestras pruebas, porque podríamos tener muchas, quizás 100 pruebas que dependan de un detalle de implementación, el cual al tú cambiarlo, pues destruyas o por lo menos dañes esas 100 pruebas, y eso definitivamente no es nada bonito. Vamos a ver que después de desacoplamiento tenemos excepciones. La idea de las excepciones es que si tienes que desarrollar algo muy complejo, quizás una función matemática, pero que no es parte del API público de tu módulo,
pues entonces se puede entender que tú quieras probarlo de manera unitaria, pero a nivel de ese método. Está bien. Lo que te decía aquí es que pueden haber excepciones. Al final, como siempre te digo, estos son lineamientos y tú tienes que ver cuándo te conviene seguirlos y cuándo no te conviene. Y un caso es si tienes que probar una función muy complicada. Una función muy complicada puede hacer las pruebas unitarias a dicha función sea fructífero. Entonces, si tú tienes algún tipo de procesamiento matemático o tú tienes que parsear un gran archivo, un gran string, quizás te convenga hacerle pruebas unitarias porque es algo tan complejo que quizás te convenga hacer pruebas bien específicas a ese método tan complicado que tú tienes. Lo que te digo es que no tiene que ser a todo tu software, que no todas tus funciones privadas o clases internas o ese tipo de cosas tienen que tener pruebas unitarias específicas, porque entonces caerías en probar demasiado detalle de implementación, lo cual te puede perjudicar cuando hayan cambios de arquitectura interna en tu aplicación en el futuro. Eso es lo que te quiero decir con esto de excepciones, de que los lineamientos anteriores de desacoplamiento puede que no sean tan útiles en algunos casos, como el caso de probar una función interna muy complicada, por lo que hacer una prueba unitaria o varias pruebas unitarias a dicha funcionalidad interna sea fructífero. Vamos a ver que también tenemos las pruebas te dan confianza. Esto es algo que hablamos hace un momento, y es que cuando tú tienes pruebas automáticas en tu software, tú puedes con confianza hacer cambios internos en la arquitectura, por ejemplo, aplicar patrones de diseño y ese tipo de cosas, y no hay ningún problema porque tú tienes la confianza de que tú puedes ejecutar un conjunto de pruebas automáticas que te van a ayudar a verificar que tú no has roto nada, porque la idea es que todos en el pasado hemos tenido una aplicación que funciona, hemos decidido hacer un cambio y ese cambio rompe la aplicación, y ese es un problema. Y lo ideal sería que tú te des cuenta lo más rápido posible. Para así tú poder corregir ese error, porque ya que tú estás trabajando en esa parte de la aplicación, tú lo tienes todo en mente, tú tienes todo ese código en tu mente, tú puedes simplemente decir, mira, falló por esto, sí, yo acabo de hacer eso, déjame arreglarlo, y ya. No es lo mismo eso a que tú en un mes, en 2 meses, te digan, mira, que eso está fallando, y tú volver a ver ese código y tú decir, bueno, ¿por qué yo hice este cambio? ¿Y qué era lo que yo estaba pensando? ¿Y qué pasó? Y bueno, es un problema. Y eso puede evitar que hagamos cambios necesarios en nuestra aplicación, aunque sea cambios de mantenimiento. Y si evitamos hacer ese tipo de cambios, estamos violando una de las primeras reglas que vimos en esta serie de videos, que es la regla de los Boy Scouts, que es dejar el código mejor que como tú lo encontraste. Dejar el código mejor que como tú lo encontraste. Pero si tú no tienes pruebas automáticas que te ayuden a verificar que tú no has dañado nada, quizás no te animes a ser un buen Boy Scout y no te pongas a hacer esos pequeños arreglos que podrían hacer la diferencia en el nivel de mantenibilidad de tu aplicación. Así que otra ventaja de utilizar pruebas automáticas es la confianza que te dan de poder hacer refactoring, de poder corregir tu código, de poder limpiar tu código sin introducir bugs y sin dañar nada de lo que ya estaba funcionando. Vamos a ver que el siguiente tema es lenguaje específico de pruebas. Básicamente, el autor aquí a lo que se refiere es que tú deberías de crear funciones auxiliares que te ayuden a tener un código de pruebas más fácil de entender, más fácil de utilizar y de reutilizar, funcionalidad que tú puedas reutilizar. Por ejemplo, vamos a ver que yo tengo aquí lenguaje específico de prueba. Yo tengo un método de pruebas llamado borrar actor genera un 401. Ok, un 401 es unauthorized en HTTP, es decir, que si tú intentas hacer algo y tú no tienes permiso para hacerlo, se te devuelve un 401 unauthorized, que quiere decir desautorizado. Tú no estás autorizado a hacer esto. Perfecto. Entonces yo quiero probar que si yo borro un actor y yo no tengo las credenciales para hacer eso, se me retorna un 401. Perfecto. Entonces aquí yo tengo esta funcionalidad que yo he creado aquí, construir Web Application Factory, que lo que hace es que prepara mi Web API para montarlo en memoria y yo poder utilizarlo. Pero fíjate que esto no es un código que yo tengo que repetir en cada prueba. No, yo lo he colocado en un solo lugar. Y no solo eso, fíjate que yo tengo también este tipo de funcionalidad que me permite, en este caso, ignorar seguridad. ¿Qué yo estoy diciendo con eso? Que en general, cuando yo estoy creando mi web API memoria, yo no quiero estar viendo reglas de seguridad, no me interesa. Yo quiero poder crear un actor sin yo tener permisos, no importa. Ahora, si yo quiero probar los permisos de seguridad, yo le digo, ya no ignores los temas de seguridad. Fíjate que aquí yo digo, ignorar seguridad, false. Lo que quiere decir que debe de reforzar, debe de
obligar a que se cumplan esas reglas de seguridad. Y por tanto, cuando yo cree o intente borrar, en este caso, un actor y yo no tenga permisos, pues se me va a retornar un 401. Pero fíjate que todo eso yo lo tengo como una función bien bonita, bien compacta, que yo nada más tengo que decirle, créame el web API y no ignores las reglas de seguridad. Y no solo eso, fíjate que aquí, ya luego de yo instanciar mi cliente y de obtener una respuesta HTTP, yo tengo este código, verificar código de estatus es código de estatus 401. Como yo tengo que verificar muchos códigos de estatus, que si es un 400, que si es un 401, que si es un 404, etcétera, 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 yo creo entonces una función especial que me ayude a hacer esto en un lugar centralizado, de una manera sencilla y bien legible. Fíjate que el que lee este código puede saber que, bueno, al final lo que se está haciendo es verificar que el código de estatus sea un 401. Perfecto. No tengo que estar hardcodeando comparaciones de si respuesta.statuscode es igual a 401 o algo por el estilo, o cualquiera que sea el código que me ayude a verificar que el código es un 401, no importa. Eso está encapsulado en un solo lugar y puede ser reutilizable por cualquier tipo de prueba automática que yo tenga en mi software. La idea entonces es que el lenguaje específico de prueba me ayuda a poder centralizar funcionalidad y a poder reutilizarla para hacer mis pruebas más legibles y que se compongan de funciones las cuales yo pueda reutilizar en distintas partes de mi suite de pruebas. Vamos a ver que luego del lenguaje específico no tienen que ser tan eficientes. Eso es algo que yo hacía referencia hace un momento, y es que yo te decía que tu código de pruebas debe ser similar al de producción en el sentido de que debe de seguir los principios de buen código. Debe ser legible, debe ser mantenible, no debe ser repetido. En este caso también hablamos de que no debe estar acoplado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que no necesariamente aplica y es la parte de la eficiencia. Tu código de pruebas no tiene que ser eficiente. Piénsalo, si tú escribes un código que se va a ejecutar, por ejemplo, en un celular, tú quieres hacerlo eficiente para que no consuma mucha memoria el celular, ¿cierto? Perfecto, ese es el código de producción. Sin embargo, el código de pruebas no va a correr en un celular, va a correr en tu máquina, en tu laptop, donde sea. Así que no importa que no sea tan eficiente, que no utilice técnicas para ahorrar memoria o ese tipo de cosas. La eficiencia no es un tema que importe tanto en las pruebas automáticas en el sentido de que no importa si consume mucha memoria o algo por el estilo, porque tú se supone que lo vas a correr en una máquina poderosa donde ese tipo de cosas no son un problema. Básicamente, el autor nos habla de que, por ejemplo, que sumar strings o concatenar strings no está bien y que debemos utilizar string builders, ¿cierto? Sin embargo, en una prueba automática, eso no hace la diferencia. En una prueba automática, eso no importa, porque tú vas a correr la prueba automática en un lugar donde el tema del consumo de memoria no importa tanto, así que tú puedes hacerlo lo más cómodo posible para ti sin tener que estar tratando de realizar esas optimizaciones por temas de memoria o ese tipo de cosas. Un hacer por prueba. Básicamente, un consejo que existe en muchos lugares es que las pruebas automáticas deberían verificar una sola cosa. A eso es que se refiere con lo de un assert por prueba, porque assert es lo que verifica, por ejemplo, una respuesta, que si fue un 401, como veíamos hace un momento, assert is equal to 401, es decir, verificar que es igual a 401 y ese tipo de cosas. Sin embargo, esto no es conveniente, el mismo libro lo dice, que el mismo autor no suele seguir este consejo de una prueba por un assert por prueba, porque eso te puede llevar a repetir código. Por ejemplo, si tú tienes un código el cual se va a encargar de verificar que un actor pueda ser borrado, entonces yo lo que hago es que ejecuto la función de borrar el actor y verifico que la respuesta de dicho método sea correcta. Vamos a decir que es un 204 no content. Entonces, ok, eso es un assert. Assert que la respuesta HTTP, el código de estatus de dicha respuesta sea 204. Perfecto. Pero también yo quiero ir a la base de datos y verificar que el actor no se encuentre en la base de datos. Entonces, si yo tengo un assert por prueba, yo tendría que, en una prueba, borrar el actor y verificar que se me retorne un 204. Y en otra prueba, borrar al mismo actor y verificar que ya no esté en la base de datos. Pero eso es código repetido. Yo estoy haciendo lo mismo en ambas pruebas y simplemente estoy verificando dos cosas diferentes de la misma operación. Entonces, el autor nos dice que
simplemente combinemos ambas pruebas, que al final son la misma prueba, solo que tú estás verificando cosas distintas acerca de la misma operación. Nos dice que, ok, borremos nuestro actor, verifiquemos que se nos retorne un 204 y que el actor ya no se encuentre en la base de datos. Lo que el autor sí aprueba es que sea un concepto por prueba, que ya es diferente. Es decir, probar una sola cosa por prueba, una sola operación por prueba, probar una sola operación por prueba automática. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí tenemos dos conceptos en una misma prueba. Vamos a ver que yo tengo aquí agregar actor. Aquí yo estoy intentando agregar un actor. Perfecto. Entonces yo instancio un actor, como podemos ver acá. Le pongo nombre Felipe. Hago un post hacia el web API y me aseguro de que la operación haya sido exitosa. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que después de eso yo instancio otro actor, uno sin nombre, y hago la prueba con dicho actor. Le mando ese actor sin nombre y verifico que el código de estatus es un 404 porque se supone que yo no puedo crear un actor sin nombre. Pero aquí hay dos conceptos. Yo no estoy haciendo una misma operación y haciendo dos asserts. No, yo estoy verificando dos cosas que no tienen mucho que ver. Aunque se tratan de crear actores, pero en uno yo estoy probando que la creación sea exitosa y en el otro yo estoy probando que existe una regla de validación que no me permite intentar crear un actor sin nombre, y eso no está bien. No debemos estar ligando ese tipo de pruebas porque si esta prueba falla, si agregar actor falla, la prueba en sí, ¿qué fue lo que falló? ¿Falló la prueba de validación o falló la inserción en la base de datos? No sabemos. Tendríamos que empezar un proceso de debugging, ponerme a verificar cuál de las dos operaciones fue la que falló, y eso realmente simplemente nos hace perder tiempo. En este caso, como tenemos dos conceptos, agregar un actor y verificar una regla de validación que no me permite agregar un actor, son dos cosas diferentes, deberíamos tenerlos en pruebas separadas. Sin embargo, como te decía hace un momento, un ejemplo sería borrar un actor. Aquí tenemos dos asserts. Vamos a ver que yo estoy creando un actor primero, porque para borrar un actor tengo que crear un actor. Luego yo borro el actor, le doy a borrar y verifico que el código de estatus sea 204 y voy a una base de datos. Este código me permite ir a una base de datos y verificar si el actor se encuentra ahí, y vamos a verificar que el actor no existe. Así que ahí probamos que la respuesta fue la correcta del web API, pero que también la operación se realizó. Es decir, que realmente se borró el actor de la base de datos. Y aquí podemos ver que tenemos un assert por aquí y un assert por acá, y no hay ningún problema con eso porque estamos probando el mismo concepto, la misma operación. A mí me gusta verlo por operación. Estamos probando la misma operación. Vamos a ver que después de un concepto por prueba, tenemos características de una prueba limpia. ¿Cuáles son aquellas características que debe tener una prueba limpia? Pues la primera es que las pruebas limpias deben de ser rápidas. Si las pruebas son lentas, los programadores se van a ver tentados a no ejecutarlas con la frecuencia que deberían ejecutarlas. Así que debemos tratar de que nuestras pruebas sean lo más rápido posibles. Habrán ocasiones que habrán cosas que son lentas de probar y eso puede suceder, pero esas pruebas entonces las separamos. Podemos dividir nuestros proyectos de pruebas en dos, uno de pruebas rápidas y uno de pruebas lentas, o algo por el estilo, pero la idea es tener un conjunto de pruebas rápidas que verifiquen la gran mayoría del comportamiento del software para así poder ejecutarlas cada 10 minutos, cada 20 minutos o cada vez que tú hagas un cambio que amerite ejecutar la suite de pruebas. La segunda característica es que deben de ser independientes. Dos pruebas deben de ser completamente independientes. Tú no puedes tener dizque una prueba A y una prueba B y que para que la prueba B sea exitosa tiene que ser ejecutada después de la prueba A. No debe de haber dizque un orden necesario para correr las pruebas. Cada prueba debe de ser independiente, cada prueba debe ser autosuficiente, cada prueba debe de crear su propio ambiente y también de limpiar su propio ambiente. Como veíamos hace un momento con la prueba de borrar un actor, fíjate que al inicio de la prueba yo creaba el actor. Creaba el actor porque yo tengo que crear lo que yo necesito, las condiciones que yo necesito para poder ejecutar mi prueba y hacer la verificación en el escenario deseado. Yo no puedo estar dependiendo de que, la prueba de borrar tiene que correr después de la prueba de crear para que crear haga el actor que la de borrar va a borrar. No tiene sentido así porque entonces
Típicamente los software corren las pruebas automáticas en paralelo. Entonces, si la de borrar se corre primero, entonces ahí se va a dañar la prueba de crear y tú no vas a saber por qué dio error. Y peor, puede ser que a veces dé error, puede ser que a veces no, y eso es un problema, porque tú quieres poder confiar en las pruebas. Tú quieres poder correr una prueba y si pasó, que tú la vuelvas a correr y simplemente vuelva a pasar. Vamos a ver que, de hecho, la siguiente característica es que la prueba sea repetible. Tú debes de poder correrla todas las veces que tú quieras y te debe de dar el mismo resultado si el código de producción no ha cambiado, claro está. Pero otra cosa es que las pruebas deberían dar el mismo resultado independientemente del ambiente donde se ejecuten. Si una prueba tú la haces en desarrollo, en QA, en producción, deben de dar el mismo resultado en cada ambiente. Porque, como vimos hace un momento, las pruebas deben de ser autosuficientes en tal sentido de que creen su propio escenario donde quieren funcionar, como el caso de la prueba de borrar, crea su propio actor y luego de crear su actor lo limpia para que así ninguna otra prueba tenga problemas con eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y como vimos hace también unos minutos, teníamos un código que yo te decía que podía crear una prueba, teníamos un código que podía crear una base de datos en memoria, pues cada una de esas bases de datos era única por prueba. Así yo me aseguro de que lo que haga una prueba en una base de datos no afecte lo que haga otra prueba en otra base de datos. De esa manera, de nuevo, nuestras pruebas son autosuficientes, están aisladas en tal sentido de que son repetibles, por lo que correr el código varias veces, correr la prueba varias veces no va a afectar de ninguna manera. Vamos a ver entonces que otro tema de las pruebas, otra característica de una buena prueba, es que deben de ser evidentes. ¿La prueba pasó o falló? Una de las dos. No puede ser que, bueno, mira, la prueba pasó, pero viendo el código o viendo un log que dice realmente falló o no. Mira, la prueba dice que aprobó, pero tenemos que leer el log para ver si realmente ha sido aprobada, si realmente se verificó el funcionamiento. No. Debe de ser evidente el resultado. Tú debes de poder ver rápidamente si es verdadero o si es falso. Si falló o si no falló. Si fue exitoso o si no fue exitoso. Pero no puede ser que tú tengas que estar haciendo verificaciones manuales para ver que la prueba haya sido exitosa o no exitosa. Finalmente, tenemos el caso de que las pruebas deben de ser oportunas. De acuerdo con el libro, las pruebas deben de ser creadas justo antes del código de producción que van a probar. Es decir, primero debemos crear la prueba y luego el código de producción que dicha prueba desea probar. El autor del libro es bastante entusiasta con el tema del TDD, así que por eso él se asegura de indicar que una prueba debe de ser oportuna en el sentido de que debe de ser escrita justo antes de que escribamos el código de producción, porque se supone que esto asegura que el código sea probable, de que sea fácil de probar, de que siempre nos aseguremos de crear ese código de pruebas, porque si siempre hacemos el código de pruebas antes de el de producción, entonces siempre vamos a tener código de pruebas, etc. Muy bien, hasta aquí este video. Muchísimas gracias. Recuerden dejar en los comentarios qué libro quieren que analicemos después. Muchísimas gracias.